¿Qué tal, mis luceritos? Mis amigas de YouTube, yo soy Luz y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, le voy a comentar el por qué me desaparecí 2 meses y medio, aunque en realidad ya llevo 3 meses sin subir video completo. 3 meses sin subir video. El por qué me desaparecí, punto número 1. Punto número 2. El título de este video es sumamente importante y se va a llamar El Milagros de Matías. Ok, pensar el por qué me desaparecí, ok. Me desaparecí porque me puse mala y me hospitalizaron, para los que no saben. Ahora sí vamos a comenzar con este video. Voy a explicar lo que pasó mi bebé durante el proceso de mi embarazo, porque es importante que sepan esto. Este video es de esto, el Milagros de Matías, y quiero que sepan que mi hijo luchó desde que me enteré que estaba embarazada, ¿ok? Bueno. Primero, cuando les hice un video de cuando había ido a Costa Rica a una cosa de la universidad. Por aquí voy a poner el... Ok, bueno. ¿Qué pasó? Que yo les comenté en un video cuando yo me enteré que estaba embarazada que yo me enfermé en el cruce de fronteras con faringitis. No se sabe cómo se agarró porque pues yo había ido a una tiendita y había ido a comprar ciertas cosas. No sé si lo agarré ahí o en qué parte. Y yo les expliqué el por qué me había enfermado y que para ese tiempo yo tenía, si acaso, a los días que me enfermo y voy al médico, me mandan una prueba de embarazo para descartar cualquier cosa, porque el tratamiento era muy fuerte, cosa que la prueba de embarazo salió negativo y yo solamente tenía como 6 o 7 días de embarazo, ya no recuerdo, pero por ahí tenía. O sea que ya desde ese momento mi hijo estaba luchando con un medicamento fuerte y con una enfermedad fuerte que mamá tenía. Porque déjenme decirles que la faringitis es un dolor horrible para mí. Bueno, a mí me dio dolores en todo el cuerpo, como que si tuviese los huesos quebrados, dolor fuerte aquí en la garganta horrible, fiebre, muchos malestares. Y como les digo, fue un tratamiento que yo hice porque yo estuve 15 días mala, perdón. Y pues fue un tratamiento largo y fuerte. Recuerden que los embarazos son muy débiles y con cualquier cosa algo sucede. Ahora vamos con el punto número 2. Cuando me entero que estoy embarazada, tenía 2 meses y resto. No recuerdo como con cuántas semanas. Ya ha pasado hace rato, mucho tiempo. Y cuando salí del hospital quedé como con mente de pollito porque todo se me olvida. No me pregunten por qué, porque yo tampoco lo sé. Aclarando que cuando yo me entero y me hago unos exámenes y todo, yo me estaba atendiendo en el centro de salud, como a los días y bueno, todo eso, pues el proceso de eso me estaba atendiendo ahí. Y pues pasaron ciertas cosas que no me cuadraron y decidí atenderme a otro lado. Y de ahí yo me atendí con el ginecólogo, o sea, mi ginecólogo que ahí elegí, pues ese ginecólogo como de cabecera, muy bueno. ¿Qué sucede? Que en el primer ultrasonido que me hago con él, me entero que tengo desprendimiento de bolsita. Él me manda un tratamiento y me manda el absoluto reposo. Pues cuando yo voy, como él me dice, vente como dentro de 2 semanas. Cuando yo voy, yo también les contesto en el video de cuando me enteré que estaba embarazada, así que vayan a verlo, ¿ok? Que les explique todo lo que pasó y bueno, resulta que pues eso se selló y gracias a Dios mi embarazo siguió un embarazo sano. Pasa algo, bueno, voy como a 4 citas con mi ginecólogo y que sucede que, bueno, ya teníamos como varios planes con él, porque él tenía que realizar un examen que me había mandado a hacer, aparte de eso un estudio morfológico, y resulta que cuando ya yo voy, para ese entonces ya estaba en octubre, 1 de octubre, porque yo tuve que esperar 2 meses a que me dieran esa cita, o sea, ya iniciando octubre ya tenía 6 meses, exactamente el 1. ¿Qué pasa? Que de ahí, cuando ya voy a hacerme el examen morfológico, todo salió muy bien, excelente, todo estaba bien. El bebé, todas las partes de mi hijo, todas las extremidades estaban muy bien, porque ese examen tiene un cierto tiempo para poderse hacer y ver que el bebé, pues todo está bien. Ese mismo día me entero
porque no les pude contar. Me entero que sexo iba a tener. Les hice un video de ese mismo día que yo me entero. Compré las cosas muy rápido, improvisé ese mismo día y le hice la revelación de género a mi esposo y a la familia de él. ¿Cómo les explico? Habíamos quedado como que iba a ser algo íntimo y quedó así. Primero él se iba a enterar y luego mi familia o la familia de él. Como fuera, la cosa era que iba a ser así. A los días, bueno, sinceramente a los días, pasa lo que no quería que pasara. De caer al hospital, sucede que, bueno, que habían ciertas complicaciones entre mi pareja y yo, cosa que hay que aclarar. Es importante saber esto, porque esto es un enlace y desenlace de lo que también pues van a ver que hay cosas que por mal que nos pasen nos ayuda para bien. Unos días antes de caer al hospital, mi esposo me dio una sorpresa que no aproveché en esos días, porque bueno, él me mandó, me llamó, me dijo: mi amor, te tengo un regalo, te voy a mandar algo que sé que se necesita, porque ya te he escuchado como quejarte mucho de eso, pero yo no lo había hecho con esa intención, sino que siempre yo le decía: ay, es que esto se atrasó porque nada más estoy usando un solo fogón, ay, que no sé qué. Bueno, ya saben que una estufa. Él me mandó una estufa y de ahí recuerdo, creo que se fue a hacer el corte y luego regresó. ¿Qué pasa? Que normal, yo fui a la universidad al día siguiente, todo estaba bien. ¿Qué pasa? Que todo marcha bien. Fui a lo que fue la universidad y entregué todo. Yo siempre iba muy adelantada y cuando se lo digo muy adelantada. Siempre me ha gustado como entregar todo a tiempo, ir como al día, nunca como a acumular las cosas, porque ¿para qué voy a dejar todo a última hora? ¿Para qué voy a dejar todo acumulado? Como que no me gusta como sentir esa presión a último momento, porque sí lo viví en el colegio. Entonces varias veces lo viví porque se me olvidaban algunas cosas, pero luego aprendí de eso. Bueno, seguimos con esto. ¿Qué pasa? Que yo me sentí mal el día que fui a la universidad. Yo me sentía mal. Yo le dije a mi esposo que sentía como ciertos malestares en el vientre, pero que pensaba que era normal, porque yo había consultado y pues que era normal, pues que sintiera ciertas molestias, porque podía ser que el útero se estaba ampliando, no sé, tantas cosas que siempre dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Que nunca lo voy a olvidar. Ese mismo jueves que ya me sentía mal, porque, bueno, ya les expliqué, el jueves en la noche, bueno, yo decidí ver una película con mi esposo y mi hija. Y en eso, ¿qué pasa? Que él se durmió. Nosotros ya estábamos viviendo una rutina. Y discúlpame, mi amor, porque sé que te gusta ver mis videos, pero siento que esto, si nos ayuda a nosotros, creo que va a ayudar a muchas personas. Sé que es algo personal y privado, pero ya ni modo, como que si fuera la primera pareja que peleó. Entonces, no es bonito, pero bueno. Peleábamos como por inmadureces o por tonteras. Ya como que, o sea, cualquier cosa nos molestaba. Si dejaste el zapato aquí, si dejaste esto aquí, ya había problema. Y qué pasa, que bueno, ese día se durmió y yo me molesté, pero hasta aquí ya, le dije ya. Y entonces yo le dije: tú no sabes cuándo va a ser la última noche o la última vez que yo esté contigo, o sea, de estar de vivir con él, pues, porque yo estaba cansada, que todos los días se dormía, llegaba temprano y se dormía, y que siempre estaba cansado porque tenía que hacer muchas cosas en su labor y cosas así, pues. Y no sé, eran pretextos, excusas tontas. Y resulta que ese día no pensé lo que dije, porque se lo dije así: tú nunca tienes tiempo para mí ni para la niña, que se espera cuando esté el bebé. No nos vas a parar o tener atención para no decir la palabra que dije en ese momento. Entonces yo se lo dije a él, muy molesta, pero muy molesta. De ahí yo me puse a llorar, me fui para la cocina y me puse a llorar, porque no me gusta llorar enfrente de él. No me gusta, soy como muy orgullosa en esa parte. Entonces yo se lo dije. Él
Ya después fue y habló conmigo, me dijo que no estuviera así, que eso le hacía daño al bebé, que no sé qué, que tampoco era bueno, así, pero ya en mis planes, yo en mi mente decía, bueno, ya estamos así como que, pues, mañana amanece, mañana lo dejo, mañana que ya se vaya porque ya no aguanto más, hay muchas cosas que no me gustan y mucha falta de respeto que ya no están en mi estándar de pasar, ¿ok? Entonces ya esos eran mis planes. Y pues yo como que está bien, no vamos a pelear más. Pero mi mente y mi corazón ya estaba de pues que todo se acabara, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa? Que él se metió al baño y me empezó a dar mucho mal de orines. Ojo con esto, mucho mal de orines. ¿Por qué les digo esto? Porque era uno de los signos que yo no sabía. El orine, él me dice, oye, pero ¿por qué está saliendo mucho orinar? Porque yo no me iba a aguantar las ganas de orinar. Y yo le dije, no sé. No sé porque hoy no he tomado mucha agua y es lo que me extraña. Le dije así. Bueno, a la mañana siguiente, antes de seguir ese punto, todo mi embarazo lo hice con todos los, ¿cómo se le puede decir? Todas las emociones me por ver. Mucho estrés, muchas lágrimas, mucho enojo y mucho de todo. No le hice caso a mi mamá en el aspecto de que ella me decía, mira, no puedes como tomarte muy a pecho los estudios, no puedes tomarte mucho a pecho esto, no todo es esto, lo otro, como que siempre he sido como muy excesiva. Si no hago esto, no estoy bien, no duermo bien, no vivo bien, si no bueno, no me gusta fregar, no me pega mentira. Pero en el aspecto de que a mí me gusta tener mi casa siempre limpia, hacer todas mis cosas, eso sí me estresaba. Ver algo sucio, como que sentía que no había un mañana. Y siempre agarraba todo a pecho. ¿Qué pasa? Que bueno, mi mamá ya me lo había advertido. Pero esto pues era como más que todo como un estrés que yo misma me había hecho en mi cabeza. A la mañana siguiente, ahora sí seguimos. Muy temprano, porque mi rutina era a las 7 de la mañana pararme. Le fui a echar comida al perro y su respectiva agua. Me pongo a fregar y prendo la estufa. La iba a estrenar. La iba a estrenar. Lo repito muchas veces porque no la estrené. Y sentí que algo me bajó. Ay, me escucho algo. Algo me bajó. Yo me hizo que raro porque ya fui temprano a orinar. Porque algo me baja. Me sentí como cuando uno le baja el periodo. Así me sentí. Y yo, esto está raro porque a mí en este embarazo no se me sale así por así. Porque, o sea, estaba iniciando, 6 meses. Y mi vientre no era muy grande. En este embarazo lo hice. Bueno, mis 2 embarazos, los vientres a los 6 meses eran pequeños. Ya más adelante se hicieron más grandes. Y no me pesaba mucho. Por eso me extrañaba, porque me iba a orinar así, por si se había orinado. Y fui al baño y me reviso y no había nada. Sí estaba húmedo, pero yo decía, no es orine, porque ya yo oriné. Y sigo fregando y vuelta y me baja, pero no me baja el montón, sino de poco a poco, así como cuando se te sale el orine, pero bastante, pero no un montón, sino algo ahí, no sé, no me voy a entender. La cosa es que, ya, le voy a decir esto, me voy a sentir un poco orgullosa. No tengo un humor fuerte, sino un humor que tú dices, es bien pasable. Y yo y dije, esto huele a cloro o parecido al cloro. Y la contextura era como media espesita, pero no espesita y transparente. Porque en mi embarazo mi orina se había cambiado. Estaba orinando muy amarillo. No lo sé. Estaba tomando bastante agua, solo que un día anterior no estaba tomando mucha agua. Por eso les aclaro. ¿Qué pasa? Que bueno, yo le digo a mi esposo, hey, mira lo que me está pasando, todo asustado. Me dice, hey, porque siempre nos hablamos de amor y cosas así, pues, pero como andaba media hora más, mira lo que me está pasando. Y me dice, ¿quieres que te lleve al hospital? Y yo, no, eso no es nada grave, porque yo no sabía qué era.
lo que me molesta no saber algunas cosas que pueden ser muy graves. Entonces yo llamé a mi mamá asustada y le dije, mamá, mira, me está pasando esto y esto. No le digo mamá, le digo moca. Pero aquí le dije, bueno, para que sepan quién es mi mamá. Le dije a mi mamá lo que me estaba pasando y ella me dice, rompiste fuente y eso no es bueno. Con todo eso ya me había pasado algo anterior porque yo había agarrado rabia por una tontera. No dije nada, sino que solo me molesté y me la aguanté y me dio una rabia muy fuerte. Y no sé si le había comentado que me había dado una lesión articular aquí, que me habían mandado a no tener ningún tipo de emoción, porque si me hubiera dado en el cucharo me hubiera... Bueno, porque en eso yo paré al hospital también. Todo un día estuve en el hospital y me dieron tratamiento como por 10 días. Sí lo terminé. Y ya había pasado eso como un mes antes por andar de... Como que no es que sea brava por gusto, me molestan muchas cosas. Soy el tipo de persona que no me gusta que vengan a tratar mal a alguien o que vengan a verle la cara a uno de tonto. Ese tipo de persona soy yo. No me gusta la falta de respeto. Seguimos. Quedé en el punto donde entonces le digo a mi mamá eso y ella le dice a mi esposo que eso no es bueno, que me lleve al hospital. Y le digo yo a él, ay, pero tengo que entregar una cosa muy importante a la universidad. Y me dice, ¿tú te estás escuchando lo que tú estás diciendo? ¿Tú estás loca o qué? Te me bañas. Primera vez en mi vida que él como que se me afronta así, porque él no es como que de venirme a... Primero, o tiene que él a veces andar como enchichado, le digo yo enchichado, es como con el agua en la cabeza, como es bravo pues. Estar bravo para venirme a decir algo, ¿ok? Y me dice, te me bañas y te me vistes porque nos vamos a echar para el hospital y me apagas esa estufa porque tú no vas a hacer ningún desayuno. Primera vez en mi vida que me dice que no vas a hacer desayuno. Pero de qué manera. Y no hice el desayuno. Me fui para el hospital con él. Él me dejó y él se vino a terminar de bañar, o sea, a bañarse y a arreglarse porque tenía que trabajar. Me fui yo sola, le dejé a la niña a mi mamá. Me fui, la casa quedó así como amaneció quedó. Ya se han de imaginar. Para eso yo llegué a las 8 de la mañana al hospital. En todo eso me pasó a las 7:30 de la mañana, recuerdo porque vi el reloj. Y recuerdo que cuando pasé en el triage, yo expliqué lo que me había sucedido tal cual. Y pues no sé ni qué era, no sé si era un médico o un enfermero, no sé ni qué era. El man del triage, o sea, el que te revisa para evaluar qué es. Y él me dice, no creo que hayas roto fuente. Pero bueno, entonces sí recuerdo que me puso el amarillo, algo así, como algo amarillo, como ame bien. Y entonces, en todo eso llegaron muchas ambulancias. Ese día fue el día más largo en que demoraron en atenderme. Y me llegaron a atender a las 11 de la mañana. Yo llegué a las 8 y me atendieron a las 11 de la mañana, ¿ok? Había otras urgencias. Seguimos. ¿Qué pasa? Que cuando me revisa una doctora y había un interno. Ellos me están revisando y ellos como que creían que sí. Me dicen, mira mamá, te sale algo muy poquito y dámelo acá. Y mi hermano me trajo un pan que yo quería. Me duele el pie, me dio calambre. Seguimos, me duele la pata, tengo que aprovechar. Este video se los había grabado, pero se escuchaba horrible. Entonces estoy usando mis audífonos para que se escuche mejor, porque la voz se escuchaba feo. ¿Ah? Dale, gracias. Gracias. Ese lo compré yo. Ah, bueno, muchas gracias, te amo. Ay, que yo le dije que quería pan. Y yo había mandado a comprar una galleta, pues teníamos una hambre grande. No quería comer, quería comer algo picante. Ay, se levantó. Bueno, entonces seguimos. Me ponen no recuerdo el nombre, pero es como una toalla sanitaria. Que me pusieron una toalla tipo sanitaria, pero creo que era
admio, algo así, que es como para detectar el líquido amniótico. O sea, cuando tú rompes fuente, eso detecta eso. Me mandaron a caminar por 2 horas. Mi esposo me llamó. Él pues llegó a la hora del almuerzo de él. Ya, o sea, eran como la 1 de la tarde. Eran la 1 de la tarde. Yo tenía un hambre horrible. Porque no había desayunado, no había almorzado, no había comido nadita. Él me compró una comida, se compró una y nosotros no comimos cerca del hospital. Y de ahí él me dijo, no te puedo llevar a la casa, te dejo aquí en la parada y te vas para la casa, ves a la niña y regresas al hospital hasta que se hagan pues las 2:30. Porque yo no puedo, porque pues no trabajo. Trabajo, siempre trabajo. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí jalé pues para la casa, vi a la niña un rato. En eso iba para donde mi tía y mi papá me llamó y me puso a hablar con él un rato y veo la hora, ya se me ha pasado el tiempo muy rápido. Le digo, no, ya me tengo que ir, voy tarde para el hospital porque la doctora me dijo que a las 2:30 antes que se pasara el turno. Y bueno, cuando yo llego al hospital, la doctora me dice, ay, te habíamos llamado, pensamos que ya no ibas a venir, que ya te habías ido. Yo le dije, no, yo estaba por ahí para caminando, mentir, amiga, si ahorita bien, discúlpame. Pero es que si no me iban a atender, imagínate, yo diciéndole que me había largado a saber que tampoco le iba a contar eso. ¿Qué pasa? Que bueno, que de ahí Maracá nunca va a olvidar el color azul. Llamaron a una, no sé, a una, creo que era especialista, no sé, alguien era importante que mandaron a llamar y ya eran 3 médicos que habían evaluado positivo. Y cuando pasa que me turno, el otro ya me dice que eso era positivo, el cuarto doctor, que no lo voy a olvidar nunca. Le voy a mencionar el apellido porque ese es un ángel aquí en la tierra. El doctor Núñez. Yo sé que él nunca va a ver mi video, pero es un amor, un ángel del cielo, un ángel divino. Divino. Ese doctor, cuando él me atendió, él, bueno, me refirió y me dijo, bueno, mira, te vamos a mandar ahorita a un lado allá para que te pongan tus inyeccioncitas. Yo no sé qué era eso, ya lo voy a preguntar. Que eran para madurar los pulmones del bebé. Vamos a empezar ese tratamiento y eso me lo explicaron luego. Y me dijeron pues que llamar a un familiar para que viniera a buscar ciertas cosas mías, que se viniera a despedir de mí. Amigos, yo les voy a decir algo. Yo pensé que eso no me iba a ser por un par de días. Porque cuando uno es ignorante de ciertas cosas, porque yo no nací sabiendo todo, yo no sé lo que sabe un abogado, lo que sabe un médico, lo que sabe un actor de cine, un millonario, no lo sé yo, ¿ok? No me juzguen, soy un ser humano que no conoce todo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, de ahí llega mi esposo, bueno, llamó, pidió permiso, ya llegó como a las 5 de la tarde, pidió permiso porque mi esposo se sigue en su trabajo siempre, pide sus permisos y todas sus cosas, él es todo su trabajo. Por eso fue una de las raíces de que a veces uno tiene que tener un balance en muchas cosas y no priorizar muchas cosas, pero bueno, Dios supo lo que tenía que hacer y acomodar las cosas. De ahí me despido de mi esposito y empieza la travesía. Luego ese día yo lloré y lloré ese día y hasta el día ya que salí y lloré todo el tiempo, nunca dejé de llorar, así que eso es lo de menos. Lloré todo el tiempo. Bueno, me metí a la casa de mi hija y se ve bonito, se ve muy iluminado. Aparece una decoración que le hice. Bueno, les aclaro algo, yo volví a grabar este video porque el otro lo hice llorando demasiado y no quería que me vieran tan débil. Soy débil, pero no quería que me vieran tan débil. Lloraba y como que no, pues. Ay. Les aclaro, déjenme poner esos foquitos así que no se vuelvan a apagar. Bueno, de ahí el primer día lloré demasiado, conocí muchas personas hermosas. Una de ellas fue Evelyn. Conocí a Evelyn, luego nos apodaron unas primas, imagínense, duramos un mes juntas. La cosa fue que empezamos a vivir un día a la vez, nos apodaron unas primas porque era algo genial, o sea,
todos los días la pasamos bien, pero en la noche era lo peor, llorar, o en las tardes lloraba. Y créanme que ella fue la que, aparte de Dios, me dio mucha fortaleza para poder sentirme bien y estar bien. Ay, este poquito me van a marear. Y estar bien. Aparte Dani, Beth, o sea, conocí muchas muchachas hermosas, muchas que si les cuento no termino. De ahí, le digo, conocí muchas, pero hay algunas que me marcaron y de esas son 5. No les voy a estar mencionando los nombres, pero han sido muy buenas chicas. Los médicos me explicaron los riesgos de la ruptura de membrana a temprana edad. Me dijeron que si, o sea, hacía fiebre o tenía ciertos síntomas como dolor en el vientre o cosas raras así, pues. Porque ellos me dijeron, porque yo le pregunté, doctor, por favor, yo quiero saber qué es lo que me está sucediendo, porque yo me quiero ir para mi casa y nadie me dice nada. Pero en todo esto ya le pregunté, fue a la ginecólogo del hospital, el que estaba por pasillo. Y adivinen quién era. Era mi ginecólogo de cabecera. Qué pena, amigo, que yo no sabía que él trabajaba allá también. Pero bueno, muy maravilloso, muy excelente, muy buena atención. No tengo queja de nadie. Todo el personal muy bueno, muy bueno. No hay queja de nadie, O sea, todo el tiempo que viví allá, los 2 meses y medio, fue una maravilla. Y de verdad le doy gracias a Dios por las personas hermosas que puso en mi camino. Bueno, seguimos. Contándoles esto, yo presenté 4 infecciones, 3 las hice la cuarta, se detectó unos días antes de ir a la labor de parto. Entonces ya yo le había dicho a una compañera, siento que me va a dar infección porque estoy sintiendo el mismo olor que había sentido anteriormente. O sea, la primera infección que me dio fue por un trapo que me había puesto, que era el que medía el líquido. Me irritó y me provocó una infección. Me mandaron de ese 2 tratamientos. Luego presenté otra infección. Acuérdense, eran 3 baños y éramos 40 pacientes en esa sala y cada día se iba y entraba una nueva, imagínense. A veces las cosas quedan pues por cosas, ¿no? Aparte de eso, ya de ahí, como cuando inicié una infección, iniciaron muchas. Y me hicieron el amniocentesis, cosa terrible, dolorosa. Espero busquen un video y vean cómo se hace eso. A mí me apoyaron varias veces la pancita porque pues la aguja no estaba apta. Y eso que me pusieron anestesia. Y yo sentí como que me desmayé como unas 2-3 veces. Algo horrible. Me la hicieron porque sí presentaba los leucos súper altos. Cosa que pues eso sí me lo hicieron antes de que me dieran las infecciones. Antes. Como les explico, luego la tercera infección me explicaron, búsquenla, se llama cloaca, esa me dio. Me explicaron pues que esa se pegaba por pupis, que quedaba como el virus en el ambiente, algo así, y pues se pegaba ya. Dichosa yo, agarrando todos los virus que quedaban por ahí. Qué asco. Pero bueno, gracias a Dios, ninguna de esas infecciones tocó a mi hijo. Ninguna. Y yo le doy gracias a Dios. Yo todo ese tiempo oraba y le pedía a Dios por mis hijos, por mi niña y por mi bebé, por toda mi familia y mi esposo. Cuando yo caí allá, mi esposo me fue a ver los 15 días, porque justo él cayó de vacaciones. Y él me iba a ver todos los días, no dejaba que mi familia fuera. Yo lo entendía. Ese hombre se quebró horrible. Porque bueno, nos sirvió porque recapacitamos. Aprendimos que no podemos pelear por todas tonteras. Esto nos ayuda a mejorar como pareja. A ver que estar lejos y extrañarnos era algo muy duro. Que no podíamos estar ni él sin mí ni yo sin él. Algo así, ¿no? Bueno.
Aquí mi esposo había llevado a toda mi familia a que me fuera a ver, aunque sea de noche, por la ventana. Que me dio, de verdad, ese día lloré demasiado y me dio mucha nostalgia. Y pues aparte, el epicentro más fuerte de yo llorar todos los días era por mi hija. Algo horrible. ¡Hola, mamá! Que yo mi hija me la llevaba hasta para la universidad, me la llevaba para todos lados, amigo, para todos lados, imagínense. Y por primera vez en mi vida yo estuve tan lejos de mi hija. Mi hija yo solamente la pude ver 2 veces y fue gracias a mi ginecólogo y a una licenciada que me hicieron el favor pues de verla en planta baja. Fueron las 2 veces solamente, solo un par de minutos. Algo que yo me puse muy mal. Y a veces recordar esas cosas como que no me hace bien. Porque, ay Dios, recordar esto es como una bomba de tiempo, porque fue muy duro, muy duro para mí. Y mis compañeras de sala lo sabían, los enfermeros, los médicos, todo el mundo me decía no llores porque eso te hace daño, pero no es muy duro. Para ustedes representan fortaleza. Ya me calmé un poco, creo yo. Aparte de eso, pues estar allá, imagínense saber que estaba corriendo riesgo mi vida. Ellos me decían, si te da una infección, madre, y se vayan de tu bebé, están en riesgo los dos, no solamente uno. Por favor, busquen cada vez las cosas que le digo, busquen riesgo de la ruptura de membrana a temprana edad en el embarazo, para que sepan las consecuencias, porque no puedo estar explicando estas cosas aquí. YouTube me puede bloquear el video. Aparte de eso, mi bebé pues luchando día a día, porque los médicos me decían, un día que tú pases aquí y un día que tú estés bien es un día de ganancia para ti. Un día que tú vivas y no te pegue ninguna infección ni nada te afecte, es un día de ganancia. Yo me acuerdo que yo todos los días le decía, Señor, por favor, no permitas que a mí, ni a mi hijo, ni a mis hijos les pase nada. Que todo me salga bien, guárdame, cuídame de toda enviación, de toda cosa, porque sí hubieron personas y me lo dijeron sin pelo en la lengua, me hicieron el mal a mí, a mi hijo, a mi hija y a mi esposo, y me lo dijeron en mi propia cara. Que Dios los bendiga y los guarde siempre, porque hay personas que son envidiosas en el aspecto de que no pueden vivir tranquilos si no lo material, sino que a veces tu esencia le molesta a muchas personas. No voy a tocar este tema, pero bueno. Aparte, para mí era muy duro adaptarme a un nuevo horario, pararme en cada cambio de turno. Digamos, miren, a las 6:40 empezaba el cambio de turno, llegaban los enfermeros, pues tú tienes que levantarte, pero de las 4 de la mañana tienes que estar parado porque te hacían el monitoreo completo y te ibas a bañar. De ahí a las 6:40 pasaban los enfermeros. Luego creo que a las 11 era la visita. A las 12 de nuevo monitoreo. A las 3 cambio de turno, 3:30 de monitoreo. A las 8 de la noche otro monitoreo. A las 11 de la noche otro monitoreo. Como a las 12 peso y esas otras cosas. Y si eran medicamentos, te paraban como a poner, dependiendo si eran las 4, 2, 3 de la mañana. Y cuando eran laboratorio te paraban a las 3 o 4 o 5 de la mañana a hacerte los laboratorios.
Todo pues era una rutina para tener todo antes de que el médico pues especialista, el ginecólogo, pasara para saber el diagnóstico del día. Cuando yo inicié me hacían exámenes cada 2 días. Ya luego pasaron a creo que eran 2 veces a la semana, o no, miento, al inicio 2 veces, y como yo seguía presentando infección me lo hacían 3 veces luego, y luego me lo pasaron a 2 veces a la semana, y luego un lunes y viernes, así me los hacían, porque siempre presentaba leucos altos. Los médicos hicieron todo tipo de estudios me hicieron. Nunca al principio se dio con el por qué rompí fuente, porque al principio yo no tenía infección, no tenía nada malo. Lo único que tenía mal era la hemoglobina, que la tenía baja, y las plaquetas. Pero de ahí por lo demás todo estaba bien. Me hicieron infinidades de estudios. El médico que le digo, el primer médico, él jamás me dejó sola. La primera semana que él estuvo doblando su turno, ese hombre casi dormía ahí vigilándome cómo te sientes, cómo estás. Y créanme que hubieron 2 chicas que llegaron con lo mismo que yo y no pasaron ni un día. Lastimosamente son bebés, son ángeles en el cielo, y que Dios me les dé mucha fuerza. Nunca las llegué a conocer ni a tratar, porque imagínense, llegaron y ya el día siguiente y yo lloraba y lloraba porque decía, Señor, gracias porque tú me has guardado a mi bebé. De ahí me pasó un episodio de que uno de los chequeos de los signos, yo fue a las 8 de la noche, y recuerdo que la frecuencia cardíaca de mi bebé era muy baja, muy baja. Y entonces de ahí si no estoy mal, el enfermero llamó al interno. El interno me chequeó lo mismo, y de ahí me mandaron a llamar al especialista, que si en 1 hora eso no se regulaba, tenían que bajarme para interrumpir el embarazo. Todas mis compañeras de sala y yo empezamos a orar y a llorar y a pedirle a Dios. Yo recuerdo que ese día llovió, cayó un trueno muy fuerte y se fue la señal. Yo no le pude avisar a mi familia hasta después. Se fue la señal, no hay ningún dispositivo de señal. Y mis compañeras todas oraron, Luz, ten fe, sé fuerte. Todas mis compañeras. Yo estoy agradecida con esas mujeres, con todas ellas, porque jamás me dejaron sola. Siempre me motivaron. Créanme que son unos ángeles en la tierra, y yo estoy agradecida con todas ellas. Y que Dios siempre me las guarde y me las bendiga, porque fueron las mejores compañeras que tuve y tendré en mi vida, porque siempre me hablaban de Dios, siempre me motivaban, siempre me ayudaban. O sea, fue algo, aparte de esta prueba tan fuerte, a mí lo que me ayudó fue a reconfortar mi vida con Dios, a valorar mi vida y saber que vivía un día a la vez. Estaba viviendo un día a la vez. Bueno, como pueden apreciar, ya es otro día, ya hay una mejor luz. Luz diciendo que hay una mejor luz, pero no hablo de mi mejor luz, sino la mejor luz de claridad, por decirlo así. Porque ayer ya me sentía como María con esos foquitos y ya estaba muy oscuro, y de mejor sigo grabando al siguiente día porque faltaba demasiado por contarles. Disculparme porque me enteré después que mis videos se escuchan bien horribles. No sé, la calidad del celular es muy buena, la cámara, el audio, pero cuando se sube en YouTube, yo no sé qué pasa, que baja la calidad del video y del audio, porque cuando lo subo a mis otras redes sí se mantiene intacto el audio y la imagen. Entonces no sé qué sucede ahí. Bueno, vamos a seguir con esto. Cosas que, o sea, no se las voy a contar porque ya son cosas que yo viví, experiencias mías, y acá para mí, para mis compañeras. Pero sí pasamos muchas cosas que ya quedarán entre nosotras y que siempre vamos a recordar. Pero pasamos muy buenos momentos, y a veces pues como les digo, en todo lugar uno tiene una experiencia diferente, y
tampoco uno puede estar exigiendo mucho donde uno llega a un lugar, ni nada de eso, porque uno no está en la casa de uno para exigir. Cosa que pues uno se va adaptando a su entorno, depende del entorno. No todo es adaptarte, pues si vas a un lugar malo, adaptarte a un lugar malo, claro que no. Bueno, en mi caso, como les expliqué, pasé muchas cosas. Me engripé, me enfermé como 2 veces y pues gracias a Dios me mandaron unas pastillas que en 2 días eso me mató esa morrina, porque sí les cuento que para el tiempo que fui habían como muchos practicantes de diferentes lugares, cosas que pues a veces ellos llegaban enfermos o sea, las mismas pacientes de ahí pues estaban enfermas bueno, y créanme que para mí no era favorable, porque las 2 veces que yo viví esa gripe, cada vez que tosía o estornudaba se me salía el líquido y me mandaban a tomar, eso sí, bastante agua, cosa que yo hacía para que ellos me explicaron que el bebé se tomaba, o sea, orinaba, se tomaba su orina y producía líquido, pero a mí me funcionó. Bueno, primero lo tenía muy bajo, luego fue subiendo, subí hasta, creo que hasta 13, luego bajé a 8, luego volví a subir hasta 16 y de ahí ya lo último bajé a 8. Ya de ahí ya no subía, por más agua que tomara, absoluto reposo, porque ya el segundo mes que estuve ahí empecé a tener más reposo, porque ya el líquido se me salía por sí solo, estuviese acostada o no acostada, que es lo que más trataba de hacer, estar acostada y dormir todo el tiempo para no sentir tanto dolor, porque eso fue otra cosa, el dolor que tenía en la cadera y en la columna. ¿Para qué les cuento? Que pues en eso sí me mandaron unos medicamentos para el dolor, para que no me estimulara para ir pues. Entonces, ¿qué más? Bueno, me fueron a visitar, también voy a hablar de esto. No solo voy a hablar de lo malo, sino también lo bueno. Me fueron a visitar mis papás, mis hermanos, de ahí mi esposo, mi suegra, una pastora, dos pastoras, mi prima. O sea, fueron muy pocas personas, pero o sea, eran las del núcleo más cercano, por decirlo así, porque mi abuelo estuvo muy pendiente, mi prima también estuvo muy pendiente con las llamadas y eso. Pues mi abuelo sí no podía entrar, pues por motivo de la edad, pero de ahí por celular todos mis familiares me escribían, me llamaban, siempre estuvieron pendientes, pues porque para entrar habían como muchas restricciones y había como que dar permisos al principio cuando llegué era así, y entonces pues como para evitar, pero sí, pues como les digo, al principio se fue una guerra de 1000 batallas, porque les digo, mi esposo no le daba chance a nadie, y pues como les digo, es entendible, muy entendible. Ya después que empezó a laborar de nuevo, ya pues ya le costaba más. Recuerdo que él, para poderme ir a visitar, tenía que entrar 1 hora antes de lo normal para poder verme. Me tocó ver mucho sacrificio, demasiado sacrificio de él. Cuando ya él llegaba del trabajo tenía que cuidar a mi niña, y recuerdo que él a veces me hacía videollamadas y esas cosas. Mi mamá pues en la parte de que él lo ayudó mucho con lo de la comida y cuidar a mi hija. Créanme que mi mamá cuidó a mi hija todo ese tiempo, y fue algo que no sé, no tengo como las palabras para agradecérselo. Obvio que sí se lo agradecí, pero lo que ella hizo por mí, créanme que no cualquier madre lo haría, porque yo he escuchado en otros casos y no es así. Y bueno, estoy muy agradecida con mi mamá, porque en esa parte fue un pilar muy fuerte, muy fuerte, en cuidar a mi hija. Cuando ella me iba a visitar eran los días que mi esposo estaba libre, porque mi hija no se quedaba con cualquiera, solo con mi mamá. Ya después, en un tiempo, ya como al último, 1 semana antes de parir, entonces mi suegra la cuidó un par de días y ya. Pero de ahí, por lo demás,
Bueno, ella fue una de las que estuvo muy pendiente de mi suegra en irme a visitar, porque como les digo, a veces habían días que mis familiares no podían y ella iba y me visitaba. Mi suegro estaba muy pendiente. Créanme que mi suegro es un buen suegro, muy buen suegro. Siempre estuvo pendiente. Estoy muy agradecida con él por todos los que estuvieron pendientes y por los que no. Pero sí, vamos con la parte de que, bueno, ya les había comentado del que unos días antes de que ya cumpliera la fecha para ir a partos, pues salen los leucos altos, y ya yo le había comentado a una compañera que sabía que me iba a dar infección porque sentía un olor que no es normal en mí, porque solamente mi cuerpo emana olores cuando mis hormonas están muy fuertes. Lo dije mal. Mi cuerpo emana olor fuerte cuando mis hormonas están elevadas y cuando estoy en ciclo menstrual. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué sucede? Que cuando ya los médicos me empezaron a preguntar, ¿estás bien? ¿Te pica esto? ¿Te pasa aquello? No sé qué, no sé cuánto. Entonces ya yo recuerdo que en la madrugada ya me empezaron a tratar con medicamento para la infección porque estaban los leucos altos. Si mal no recuerdo, perdón, estaban creo que en 16.000, fue lo que me leyeron, que los tenía así. Entonces ya en la madrugada procedieron a hacerme un tratamiento. Los tuve como ese día, al otro. Duré 3 días con tratamiento. Que sí, que te ponen que 20 ml, algo así. Un medicamento que pica, pero bueno, es bien bueno, créanme que sí. Maca, cuidado, le caen esos ceviche. Bueno, vamos a hablar sobre lo de mi parto. El día de mi parto, cuando a mí me bajan un 19, porque esa era mi fecha de parto, un 19. Recuerdo que en la madrugada me costó dormir mucho. Ese día se bajó una habitante, porque ellos estaban en otro cuarto, me cambiaron a otro cuarto. Que la Fren se durmió bien tarde por teléfono, y el sueño yo lo trataba de agarrar, me dormía, pero luego escuchaba bulla y me levantaba. Fue muy duro para mí. Y entonces había otra que se la pasaba súper mala tosiendo, pero una tos horrible. Luego me enteré que era que tenía COVID. Pero ese día se fajó tosiendo. O sea, todos los sonidos habidos y por haber. Yo dormía y como que tal bulla paz me levantaba, tal bulla paz. Porque, no sé, yo soy del sueño pesado, pero que bueno, nunca se me olvida que cuando fui donde la Alicia a pedirle una bata, yo le dice, ¿qué te pasó? ¿Te sientes mal? ¿Qué te pasa? Yo digo, no, es que vamos a buscar una bata porque sé que a las 4 el baño se llena y ahora el baño se llena horrible. Y entonces me sentía como mal del estómago, o no sé si eran los nervios, creo que eran los nervios. Yo me levanté a las 2:30, a esa hora fue que fui allá, porque ya faltaba muy poco. O sea, a las 4 me tenía que bañar, 4:30 me preparaban y a las 5 me bajaban. Y así fue que hicieron. Luego, por andar de alerta, andaba apurada, no pude ni chatear, nada más le chateé creo que a mi esposo y a mi mamá le puse, me voy ya. Y así, ni siquiera pude despedirme bien ni nada. ¿Por qué? Por andar de alerta. Sucede, como les digo, bueno, ese día, de todo el tiempo que estuve, la primera vez me bañé con agua fría. Y ya al final también me bañé con agua fría. Así como inicié, terminé. Ese día el agua caliente no quería funcionar. Con eso les digo todo. Pero bueno, no importa. ¿Qué pasa? Que bueno, ya se llevan mis cosas, mis pertenencias, y me las guardan ya, que pues jamás dudé ni nada, porque créanme que para mí tuve una confianza muy grande con ellos y así fue hasta el final. En todos los aspectos estoy muy agradecida con todos ellas, porque también había muchas ellas y muy buenas. Ya bajamos pues a lo que es el parto, llenan los documentos, y recuerdo que la camilla que me pusieron era en la 13,
al lado, así estaba la camilla pegada en la cosa donde están todos los médicos. Cuando ya pues me bajaron a las 5, a las 6 empiezan con la inducción. Me pusieron 4 dosis de una gel, que esa gel es para empezar a, ¿cómo le digo? Empezar como a dilatar, ¿sí? No recuerdo el nombre. Bueno, empiezan con ese tratamiento. Eso me lo hicieron durante 24 horas, cosa que pues no me funcionó. No me funcionó el tratamiento para que dilatara. No sentía dolor alguno. Y pues me dice un doctor al golpe de las 5 de la mañana, bueno, mamá, ya sabes que pues el tratamiento no funcionó y que eso caduca ya ahorita a las 6. Y ya si no funcionó, no funcionó. Voy a mandar a un técnico para que te prepare, pues para que vayas a cesárea. Yo le dije, está bien. Sí, ya tenía el conocimiento de eso. De todos modos me dijo, bueno, luego va a venir una doctora y va a venir a hablar contigo, pero por el momento para que te alistes. A esa hora, a las 5, eran como, pasaron si acaso 10 minutos, yo pues ya estaba rendida, sí, que ya como que ya pues ya dije que ni modo, ya no hay esperanza alguna de que pues. Llegó el técnico, me llevaron a otro cuarto por allá y me bañó, me ayudó a bañarme y eso, porque tenía que bañarme bien un restregas ahora con un agua más fría. Cuando le digo que es fría, es bien fría. Y entonces ya de ahí él me ayudó a secarme, o sea, yo estaba como cuando a las reinas en los tiempos antes la bañaban, la secaban a sí mismo. Pues ya de ahí me ponen lo que es mi bata quirúrgica. Ay, he estado moviendo mucho las manos. Y quirúrgica porque por lo general ponen una bata celeste. Y me pusieron una bata quirúrgica. Ya nada más estaba esperando de que la doctora llegara, hablara conmigo, dieran la orden de que me pusieran una sonda, porque yo tenía el otro medicamento. La cosa es vía ultra, no se ha puesto. Se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que pues yo recuerdo que ya faltaban unos minutos y me dice, bueno, quédate aquí esperando porque hay que esperar que llegue la doctora para que hagan todos los papeles y todas las cosas para que, bueno, te pasen para que hagan el reporte y te pasen para cesárea. Yo le dije, está bien. Le dije así. Y me viré del lado derecho en la camilla y recuerdo que le dije, Señor, si esta es tu voluntad de que a mí me hagan cesárea. Y ya yo sabiendo los riesgos, porque algo que me explicaron que no puedo explicar aquí por el problema de mi endometriosis, habían unas consecuencias que iban a ser en ese momento y iban a quedar ya como secuelas de eso por la cesárea. Y dije, Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad de que esto pase, tú lo vas a permitir. Y si no, tú vas a provocarme esos dolores, vas a permitir que yo tenga a mi bebé y que todo me salga bien. Recuerdo que ya a las 6 llega una ginecóloga. Ella me explica, me dice que bueno, me dice, bueno, mamá, si tú estás de acuerdo, ya podemos que vas para cesárea porque pues, no dilataste nada. Pues ya tienes la edad para firmar para el consentimiento de que pues ya pues no tengas más bebé. Yo le dije, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, voy a firmarlo. Dice, bueno, vamos a esperar que llegue la encargada, que es la Reci, pues que está en ese momento, pero ella no sé dónde estaba en ese momento. Ella, no voy a olvidar estas palabras que ella dijo. Uy, tiene las frecuencias bajas, pero las de ella.
Y dice, ¿quién? Entonces mencionó mi nombre y dice, es la que está aquí. Recuerdo que cuando ella dice eso, yo volteo a ver el aparato atrás y yo tenía la presión en 90 y lo que era la diatólica la tenía en 56 y la frecuencia cardíaca la tenía en 110. Ella dice, bebé, ¿y qué le puede pasar esto? ¿Le puede pasar aquello? A los dos. Y yo dije, ya la verga. Yo me sentía bien mal porque uno estaba ahí, pues, y tú sabes, agua tú no ibas a ver, a menos que la llegaras a pedir y a ver si te llaman a dar. Porque acuérdense, ya yo iba para cesárea. Y cuando es así, no hay comida para ti, no hay agua, no hay nada, absolutamente nada, porque vas para cesárea. Espero que eso lo tengan claro. Y ya yo sentía mi garganta, esto sequísimo, 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 sequísimo. Que luego que parí yo tomaba, sin mentirle, como gotitas de agua, porque sentía que el agua me raspaba y me pelaba. Con eso les digo todo. Con eso les digo todo. Resulta que, bueno, ella me dice, mira mamá, no debería hacer esto, pero lo voy a hacer, te voy a revisar. No sé, antes de ir mandarte a sala. Recuerdo que ella vino, se sentó en una orilla y ella se puso unos guantes y ella me revisa y dice, pero si tienes 3 de dilatación, ¿no has sentido dolor? Yo le dije, no, solamente como un coliquito, pero eso no, o sea, no es algo grave, le dije. Me dice ella, bueno, ya que estás dilatando, no te vamos a mandar para cesárea. Hay que, como que ella iba, como que iban a reportar como que ya no iba para allá, porque como yo estaba lista, estaba ready para ir a cesárea. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, ya decían que no. Cuando llega el cambio de turno, que llega un médico, gracias a Dios, casi todos los que llegaron eran los que yo conocía en sala de alto riesgo, que allá fue donde yo viví. Y yo me sentí como más tranquila, más confiada, porque ya los conocía y ya sabía cómo ellos trabajaban. Porque les digo, esas personas no descansan. Allá ellos trabajaban, los médicos trabajaban 4 días sin parar, sin dormir y a veces hasta sin comer. Por lo menos, digamos, los enfermeros, los técnicos, ellos llegaban cierta hora y de ahí ya se iban y así. Sí, también su trabajo es muy arduo. Créanme que todo es un trabajo muy fuerte, pero el trabajo de los médicos, los ginecólogos, los especialistas, que esa gente allá arriba en alto riesgo, ellos no descansaban. ¿Qué pasa? Que bueno, llega uno de esos médicos, me mandan a poner un cosa para inducir el parto, pero ultravenosa, no recuerdo el nombre. Créanme que eso es un dolor que yo veía que caían como unas 3 gotas nada más, así, porque eso lo llevaban con un aparato conectado a una cajita que iba con unos números y iba el conteo de las gotas y hasta qué hora llegaba eso. Y eso, yo sentía dolor, pero pasó toda la mañana y ya de ahí no avancé, sino hasta 3 centímetros con 80, como al golpe de, eran como las 11, creo yo, porque de ahí habían hecho como cambio de turno y ya más o menos ya yo arriba ya me sabía el horario, entonces como que en mi mente decía yo que podía hacer el mismo horario de abajo, porque cada planta es un horario diferente, digo yo. Entonces recuerdo que dice una doctora, ay no, ella no avanza. Le dice, bueno, estaba por mí, por ti. Le dijo, es un doctor y por todos. Y rácate, empieza a bajarle la perillita. Y Dios mío, yo empiezo a sentir unas emociones, una chispita, una cosa que yo, Dios mío, yo me agarraba. Yo recuerdo, con mi hija yo lo hice así, yo jamás grité, jamás hice show.
y con mi hijo tampoco. Yo recuerdo que yo me agarraba así, duro de la camilla, duro. Cada contracción que tenía. Esa fue la mejor respiración que me ayudó a controlar el dolor. Pero era un dolor horrible. Pero con esa respiración, pues, si venía el dolor fuerte al principio, me dolía más y sentía que no respiraba y me mareaba. Yo recuerdo que yo dije que no, tengo que respirar así, que así, que... O sea, y así controlaba los dolores. ¿Qué pasa? Que de ahí ya empecé a avanzar y avancé solo hasta 4 centímetros. Y de ahí pues me dejaron con ese medicamento. Ya cada rato yo lo iban aumentando, lo iban aumentando. Y a golpe siento yo, porque con el horario que parí, por eso me guió como a esa hora, ¿ok? Porque allá en Parto no había reloj, que ten claro. Bueno, en el lado que yo estaba no había reloj. Si había reloj, había en otra parte que yo no lo vi. Cuando recuerdo que dicen, ¿que tienes dolor? Yo dije, sí, y ahora me dan las contracciones más seguido, pero yo no lo decía, ya se deben de imaginar cómo. Cuando ya me palpan, tenía 8 centímetros. Yo recuerdo que en cada contracción, cuando me daba una contracción, yo, o sea, sufría el dolor y me dormía. Es un problema que yo tengo. Y con mi hija, en el embarazo de mi hija me pasó lo mismo, que también lo hacía. Cuando siento demasiado dolor, yo no sé cómo hago, pero le mando señal a mi cerebro de que es momento de dormir para poder agarrar energía, porque el cuerpo necesita restaurar fuerza. Ese es mi sistema. Yo cuando venía un dolor, yo sufría y venía y me dormía. Y es algo tan raro, pero lo he controlado, lo aprendí a controlar con mi endometriosis. Cuando me venía el periodo y me venían los cólicos muy fuertes, eso lo empecé como a terapiar yo misma. Dije que viene un dolor fuerte, es que me aguanto y a dormir, porque sentía que la única manera de tener fuerza era así. Y entonces ya como que es un sistema raro, ¿ok? Un sistema raro. A mi esposo le han dicho que yo estaba dormida y que pues creían que me iban a mandar para cesárea porque, o sea, ya tenía cierta dilatación, pero no, como que me dan dormida pues. Y entonces yo luego le expliqué, no, es un sistema mío que yo tengo, y cuando siento dolor necesito como dormir para agarrar fuerza y pujar más, ya. O cuando voy a pujar, pues pujar más fuerte, no llegar cansada, porque yo sé que si yo me cansaba me desmayaba y hasta ahí llegaba. Donde yo estaba sí se desmayaron varias, se vomitaron, eso fue algo de locos, algo. Pero es que imagínense, ellas tenían ese mismo medicamento. Ay no, eso es un dolor horrible, es un dolor horrible, horrible. Primera vez que yo probé ese medicamento. El otro, el de la gel con mi hija, yo en la 3ª dosis parí y era un dolor que no aguantaba. Pero este es un dolor como el cuatriple de la gel, Es un dolor muy fuerte. Yo sentí una adrenalina, una cosa, Dios mío. A las finales, cuando ya estaba en 8, ya no podía dormir. Ya ahí sí no. Ya yo sentía que no podía dormir. Y llegó un enfermero, creo que no sé. Bueno, un enfermero o un técnico, no sé. Llegó ya como a monitorearme las contracciones. Y ya vieron que estaban más seguidas. Entonces me pusieron medicamento. Me pusieron el aumento del medicamento pues que tenía. Aumentaron más. ¿Y qué sucede? Que me empieza a dar un calambre en el pie. Llega una doctora y empieza también a contar las contracciones, porque él lo habían llamado, yo no sé para qué. Y en ese lapso yo recuerdo que me empieza a dar un calambre en el pie. O sea, no puedo levantarlo. En esta parte de aquí, en esa parte, o sea, el músculo se contrae. Voy a ver si encuentro la imagen, se la pongo una referencia, no de lo que me pasó, porque hay prohibido celular, prohibido todo, nada más tenía aquí tu esencia y ya pujar con ganas. Yo recuerdo que decía, ay, me va a dar un calambre, me va a dar un calambre. Ay, sí, es verdad que yo me quejé más por el bendito calambre que por las contracciones.
recuerdo que le dije, ahí viene. Pero en la panza o en el pie, pobrecita. O sea, pobrecita yo, pero pobrecita ella la tenía preocupada. Y yo, en el pie. Luego ahí viene. En la panza. Y en una me dio doble, en la panza y en el pie. Yo, por favor, ayúdeme a sentarme, que si yo no me siento, no se me van a quitar los calambres. Entonces ya tuve que sentarme, bajar el pie. No, y así me dio la contracción y yo agarré. Y yo decía, señora, ayúdame. Y dije la palabra que no iba a repetir más nunca. Más nunca vuelvo a salir embarazada. Más nunca. Ay, Dios mío. Llega una doctora que ya habían llegado el día anterior y ellas me ven llorando. Me dice, el día anterior me ven llorando. Me dice, ¿por qué lloras? ¿Te sientes mal? Le digo, no, yo estoy llorando porque no tengo dolor. Muchacha, tú te estás escuchando, tú estás llorando porque no tienes dolor. Yo sí, yo lloro porque ya me dijeron que si yo no dilato iba a cesárea. Bueno, dicen las que están ahí, porque yo estaba bien agarrada en el dolor. Dice, mírala, ayer estaba llorando que no tenía dolor y mírala hoy hasta que está que ni ella misma se aguanta. Yo en ese momento, ahora me río, pero en ese momento, créanme que yo estaba era más como con el dolor que otra cosa, que no me podía ni reír ni nada de eso. ¿Qué sucede? Que ya bueno, ya vengo, ya me acuesto. Aproveché que la contracción se calmó y me acosté. Y yo empiezo a sentir que me 1, 2, 3, 4. Así, pero así, taca, ya no podía como que agarrar. Y entonces ya sentía como que mi propio cuerpo pujaba. Y entonces yo, ¿qué hice? Empecé a pujar con mi propio cuerpo. O sea, cada vez que pujaba, yo pujaba. ¿Ya me entienden? Cuando el bebé pujaba, yo pujaba. Entonces ahí fue donde yo, ya viene el bebé. Ahí sí fue que ella empezó a hablar, ya viene el bebé, por favor ayúdenme, por favor, ya viene el bebé. Y dice, ¿pero cómo? Yo, sí, ya viene. Y entonces hizo una, la voy a revisar para ver. Si no hace mucho tenía 8, cuando me revisan 9. Yo de nuevo voy a, oye, y en ese momentito 9. Y ya, ¿está lista? Ya estaba lista. Yo sentía a mi hijo más afuera que adentro. Entonces buscaron una silla de ruedas y a pararme. Oh, Dios, eso era un dolor inmenso pararse con ese niño ahí ya casi abajo. O sea, ya abajo, ya estaba ahí. Y tras de eso, yo me senté de lado porque yo sentía que el niño yo lo tenía afuera. Así yo lo sentía afuera. Yo me senté así, yo no puedo, yo decía, ya no puedo, por favor. Y ahí me trasladan al cuarto de parto. Y en ese cuarto de parto, a bajarme y a subirme a mi cosa, el paridero. Ay, yo decía, ya no puedo, por favor. Así hablaba porque no podía hablar normal. Ya sentía que no tenía fuerza. Cuando dice, mamá, espérate, yo no puedo aguantar, ya no lo puedo frenar, por favor, necesito parirlo ya. Bueno, pujé 3 veces y mi hijo ya estaba afuera. Mi hijo sí se me puso moradito, porque ya lo tenía muy frenado. Imagínense, yo sentí que pasó como más de 1 minuto frenándolo, mientras que todo el mundo se preparaba y eso. La que menos se esperaba que iba a parir era yo, y hasta yo pensaba que yo no iba a parir. Yo sí dije, yo voy a parir primero que aquella. La que estaba al lado mío, me acuerdo que tenía 7 de dilatación en la mañana. Eran como creo que era en la mañana, sé que era en la mañana, muy temprano. Y dije, yo voy a parir primero que ella. Y yo nomás tenía 3 centímetros. Y así fue, parir primero que ella. Yo dije que poniéndome reto de Navidad, muy loca que estoy. Entonces, imagínense, eso fue un dolor horrible. Luego pues tuve que volver a pujar porque hay que parir la placenta. Aparte de parir a tu hijo, tienes que parir tu placenta. Entonces eso fue otro dolor rico. Sentí que más me golpeó la placenta. Bueno, en todo eso, tienes que tener el bebé, también tienes que parir a tu placenta. ¿Qué pasa? Que en todo eso yo tuve un desgarre de 1er grado y yo sentía que fue el momento más duro de mi vida,
porque parir la placenta me costó mucho, demasiado. Yo siento que eso fue lo que me desgarró, porque con mi bebé no tuve dificultad, que me dijeron, así como con mi primera hija, no, con él fue de un solo. Pero la placenta era un dolor horrible, horrible. No podía salir esa bendita placenta. Entonces ahí ya me agarraron la panza como una naranja, sacar el jugo. Y bueno, ya empezaron de ahí, ya me inyectaron ahí abajo y me lavaron y me cosieron. Y eso. Para no alargar la historia, ya pasa todo bien. Me dejaron como 1 hora o 40 minutos con mi hijo, no recuerdo. Me dijeron que paría a tal hora y el niño me lo pusieron aquí al lado. Primero, bueno, lo calentaron y todo, lo revisaron por allá. Luego que ya me terminaron a mí de hacer de todo, que yo decía, por favor, ya no más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya siento que ya no doy más. Dije así. Perdón, dice la doctora, tienes que esperar. Esto es necesario. Entonces, con una tijera me limpiaron todo por dentro y todo eso. Después me dieron mi niño, él tomó un poquito de pecho y pues sí hacía como sonidos medio raros. Y qué pasa que de ahí llamaron para que le dieran fórmula, porque no agarraba bien el pezón, hacía sonidos medio raros. Y recuerdo que no sé si era una doctora o una enfermera le dijo al pediatra que le pusiera oxígeno al bebé porque hacía sonidos medio raros. Pues él dijo como que pues que no, que el bebé estaba todo bien, que todo estaba bien, y que más, que medía como 3 semanas más de lo normal, que pues porque él era un bebé de 34 semanas, él medía un bebé de 37. Y entonces ya de ahí pasó todo ese enredo, ya me mandaron a un lugar de recobro. Estuve desde la hora que parí, desde las horas que parí hasta como demoré como unas 5 horas allá en recobro, porque bueno, de ahí yo les dije como que sentía que estaba botando sangre y me fueron a revisar y eso, y ya como que me terminaron de limpiar, algo así, y ya quedé mejor. De ahí pues cuando me bajan al otro piso, cuando me bajan no me suben al 4.º piso, yo estaba en el 5.º. Parí en el primero, viví en el 5.º, me dejaron en el 4.º. Por mí iban a mandar para el 5.º de nuevo, pero mejor dijeron que no, que me dejaron en el 4.º, que ahí me iban a observar. Yo duré 3 días, estuve 3 días en el 4.º piso. ¿Qué pasó? Que cuando en el primer día, en la noche, eso sí, me fueron a visitar mi familia de allá del 5.º piso, los enfermeros, los técnicos me fueron a visitar. Dios, qué alegría. No me acordaba de las cosas buenas que pasaron, porque quiero meterle cosas buenas a esto para que no sea un video de todas las cosas malas. Y cuando estuve en partos allá también, si llegan a ver este video, los amo, los adoro. Gracias por irme a ver allá donde estaba, en la paridera y en el 4.º piso. De verdad, muchas gracias por estar atento a mí, se los agradezco. Que Dios se los recompense y me los bendiga siempre, de corazón. Bueno, seguimos. Cuando el pediatra que vio a mi bebé en parto, él subió a las 11 de la noche, yo tenía mi dispositivo. Y ¿qué sucede? Que él llega a decirme que mi bebé lo pasaron para intensivo por falta de oxígeno. Ahí empezó la pesadilla, que duró 19 días. Yo empecé a llorar. Yo recuerdo que llamé a mi esposo llorando. Él me dice, mami, pero creo que es normal, porque pues te dijeron nada más eso. Él después buscó videos y me dijo que estuviera tranquila. Mis amigas, pues ya hablé con ella, porque algunas pasaron pues por casi lo mismo que yo, porque estábamos por ruptura. Me dijeron, mira, tú tranquila, que nada más los dejan 2 días con oxígeno y ya. Yo me tranquilicé. Al día siguiente, a la hora de la visita de mi hijo, porque yo estaba ahí mismo en el hospital, mi esposo fue y fui yo, porque nos podíamos dividir el tiempo. Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo, no, anda tú primero. Bueno, tuvimos que taparnos todo, pues normal, para entrar. Recuerdo que cuando mi esposo sale llorando, y dije yo,
algo pasa muy grave cuando mi esposo está llorando. Cuando yo entro allí, yo no sé si es que, bueno, porque tú tienes que avisar si vas a entrar tú y va a entrar tu pareja, porque eso tienes que avisarlo. La doctora está esperando y recuerdo que ella empieza a hablarme. Tenemos a la mamá, que no sé qué, cómo está. Yo dije, ahí estoy más o menos, le dije. Estoy preocupada un poco por mi bebé, quiero saber si está bien o no. Bueno, ella me dice, mamá, aquí está tu bebé. Y yo lo volteo a ver. Mi hijo estaba conectado con un tubo por aquí. Tenía varios cables aquí. Unos cables con unas cositas como de motitas de algodón pegadas en la cabeza. Cables en los pies. Cable en la mano. Aguja, metí en la mano. Tenía un aparato que eran 3 cosas juntos, 3 aparatos juntos. El monitoreo que era, mira, los 3 aparatos juntos, los 3 juntos. El del oxígeno, el cardíaco, el de la respiración, el de la cabeza. Y la cabeza me dijeron que eran por las convulsiones, porque estaba convulsionando. Y aparte de eso, le tenían el otro, el cosa del binoclis. Eran 7 aparatos que yo conté. No miento, 8 aparatos que yo conté, más lo que yo no había visto o los que yo no pregunté. Y yo sentí como un nudo en la garganta. Y yo recuerdo que yo no dije nada. Y ella me dice, mamá, mira, voy a tomar la excepción con ustedes. Ya hablé con su esposo, ahora voy a hablar con usted. Esto no se debe hacer, pero lo voy a hacer. Me dice, mamá, ahorita tu bebé es el más grave de la sala de intensivo. El más grave. Ustedes no han cambiado el número de celular, siguen con el mismo celular, porque cualquier cosa los vamos a llamar. Está muy delicado tu bebé y espero que me estés entendiendo lo que te quiero decir. Tienen que estar preparados para cualquier noticia. Yo le dije, está bien. Cuando ella se fue, yo recuerdo que yo empecé a llorar. A llorar y 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 a llorar. No duré mucho tiempo porque yo no soportaba ver a mi hijo así. No soportaba verlo con tantos aparatos y saber cómo él estaba. Y me acuerdo que cuando ya salí, yo abracé a mi esposo y le dije que yo no podía creer lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Resulta que, bueno, al día siguiente vamos y hicimos lo mismo, fuimos así mitad y mitad el tiempo. Y ya me dice, mamá, tu bebé ha convulsionado muchas veces, le hemos puesto el aparato, le hemos tapado los ojos, le hemos cubierto todo porque está convulsionando muchas veces y esto puede hacer daño. Tiene una arteria que va conectada con los pulmones, el corazón está abierta, no se ha cerrado. Esto pasa pues por los prematuros, porque eso se debe ir cerrando poco a poco, pero ahorita tu niño está muy grave. Él estuvo así grave como por 5 días. Y yo recuerdo que, bueno, ya yo cuando salí, ese día que yo salí de ahí de la sala, yo lloraba todo el día. Y yo empecé a orar y a pedirle a Dios, por favor, Señor, ten misericordia de mi hijo. Mi hijo no te ha hecho nada, yo no te he hecho nada. Por favor, ten misericordia de mi hijo. Si hay algún mal que en la vida yo haya hecho, algún pecado que yo haya cometido, házmelo entender, porque yo no he hecho nada malo. Y yo recuerdo que yo lloraba, al punto que lloré tanto que las enfermeras se quebraron, lloraban conmigo, hablaban conmigo, me decían, mamá, sé fuerte. Pero mi miedo era perder a mi hijo. Y yo decía, Señor, no, tú me lo diste, tú me lo vas a dar, tú me lo diste, tú me lo vas a dar, yo te lo reclamo. Ya yo perdí un bebé, yo no quiero volver a perder otro. Por favor, te lo pido. Y yo recuerdo que el tercer día, último día que yo estaba allá, les voy a mostrar algo.
les voy a mostrar esto, miren. Recuerdo que de tanto llorar, yo creo que lo guardé en otro lado. Sí, voy a buscar. Llegué, después de tanto llorar, recuerdo una enfermera, habló conmigo y me dice, yo no sé, yo sentí algo. Dice, yo no necesitaba andar por aquí, yo estaba en mi oficina sentada y yo sentí algo que me dijo a mí que caminara, porque yo me sentía atormentada. Que caminara, y justo me paro aquí en este cuarto, yo estaba en el último cuarto, y ella dice, y yo sentí quedarme aquí, y yo te veo. Y ahí donde ella se dirigió hacia mí y empezó a hablar conmigo. Dice, sé fuerte, tú tienes fe. Cree que por tu fe tu hijo va a ser sano. Que por tu fe tú vas a tener a tu hijo. Recuerdo que habló tanto conmigo. Y yo le dije a ella, ¿usted me puede dar a mí un abrazo? Porque yo necesito ahorita un abrazo. Yo me siento mal porque mi hijo se está muriendo. Mi hijo está tan grave que los médicos me dicen que ya no hay esperanza. Ya todo está imposible, me dice ella, pero si tú crees en Dios, todo es posible. Me dice, yo no voy a una iglesia ni nada. Yo sé que el que me puso esto fue Dios para venir a verte. Y ella me regaló esto. Este librito yo me lo leí. Yo recuerdo que me dice, te lo voy a dar, pero prométeme que lo vas a leer. Yo lo leí todo ese día, yo repetía, lo leí completo, todo. Y yo le decía, Señor, por favor, ten misericordia. Cuando ya ella se fue, porque demoramos bastante, ya vengo. Y pues hablé con mis tías, mis familiares, todos empezaron a orar, todo el mundo comenzó a orar, mis amigas, todo, amigos de mi familia, de todos lados empezaron a orar, a pedirle a Dios que tuviera misericordia por la vida de mi bebé. Y créanme que bueno, él estuvo 10 días en intensivo. De ahí lo pasaron a neointermedio. De ahí duró, sin mentirle, creo que unos 5 días. Y después lo bajaron ya los últimos otros días que le quedaban. Entonces yo recuerdo que allá en neointermedio me volvió a hacer otra convulsión. Él me convulsionó varias veces. A él le mandaron a hacer un estudio. Porque eso como las convulsiones afectan, pues entonces gracias a Dios mi niño, pues él seguía, yo lo veía, yo lloraba, yo le pedía al Señor que tuviera mucha misericordia. Mi esposo y yo nos pusimos a orar, ayunábamos, le pedíamos a Dios que tuviera misericordia por mi bebé. Fue algo muy duro. Mi esposo, a mí eso me pegó duro, pero a mi esposo le pegó más duro. Imagínense, fue algo muy complicado. Yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo tener un hijo que esté gravísimo y que los médicos te digan, está preparado para que con cualquier momento temamos que tu hijo ya se fue. Así. Es muy duro, no se lo deseo a nadie. Aparte de que yo pasé un proceso muy duro de estar 2 meses hospitalizada y vivir cada día a día, porque en cualquier momento me daba algo grave podía pasar. En un riesgo estaba mi vida y la vida de mi hijo, y aparte que mi hijo nazca y mi hijo quede en riesgo, un riesgo muy grande, es algo que no cualquiera está diseñado para soportar esto. Entonces, aparte de eso, el proceso que mi hijo empieza a vivir no es fácil, pero él es un guerrero porque él luchó desde que estaba en el vientre de mamá y lo siguió haciendo y lo sigue haciendo. Porque para Dios nada es imposible. Los médicos me decían lo contrario, pero Dios empezó a hacer la obra. Y veíamos que cada vez que le pedíamos más a Dios que guardara a nuestro bebé, Dios nos respaldaba las oraciones de muchos familiares. Yo estoy muy agradecida con todas las personas que oraron por mi bebé, con los que estuvieron pendientes. Se los agradezco, que Dios me los guarde y siempre me los bendiga. Muchas gracias por siempre estar pendiente de mi bebé. Aparte, cuando a mi hijo ya pues habían tantas cosas, me decían, mamá, tienes que estar preparada porque quizás pues tu bebé no va a quedar normal, que esto y que lo otro, que el estudio puede arrojar esto, puede arrojar aquello. Bueno, les resumo.
A mi hijo le hicieron un tratamiento para la arteria del corazón. Gracias a Dios el examen que le hicieron salió bien. Corazón sano. Al final mi hijo, al principio respiraba el aparato por él. No respiraba por sí solo. Mi hijo quedó respirando solo. Y me dice la doctora, tu bebé respira como un bebé normal. Obvio, sus pulmones no se terminaron de hacer. Porque a mí me hicieron el tratamiento. Eran 4 inyecciones para maduración de pulmones, me las pusieron las 4. Pero al final del embarazo faltaban 2, que eran 6 inyecciones. No, pues no se me colocaron. En ese caso, pues, ellos me dijeron que faltó un refuerzo para que esos pulmones se terminaran de hacer. Y que pues que como ellos habían visto que yo había presentado leuco alto, ellos creían que mi hijo tenía una infección. Le hicieron varios exámenes de infección y salieron bien. Le hicieron el estudio, que pues lo llevaron a un hospital que tenía ese aparato para ver si había algún daño. Gracias a Dios salió bien el estudio, pero solamente pues sí salió afectado lo que fue el sistema nervioso. Le mandaron un tratamiento que son por 2 años para las convulsiones, para controlar las convulsiones. Son 2 medicamentos. Me dijeron que uno valía como 80 y el otro 60. Son su venta es como de restringida, algo así, y que pues solamente lo puedo conseguir ahí. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas malas que me han dicho, yo recuerdo que en un momento yo empezaba a decir, Señor, aunque yo vea y escuche que los médicos me están diciendo que es imposible muchas cosas y que me va a quedar mal, yo me voy a encargar de declarar que mi hijo va a estar bien. Y cada vez que recuerdo que me daban un diagnóstico malo, yo decía, yo recuerdo que el médico me dice, no, que tu hijo tiene esto y esto y esto y esto, porque hay muchas cosas más que pasaron que no puedo nombrar aquí, ni tampoco voy a decir. Yo le decía, lo que ustedes no pueden hacer, Dios lo va a hacer. Y cada vez que había, aunque sea algo pequeño, que me decían que estaba bien, o que mi hijo iba mejorando poco a poco, yo le decía, esto es gracias a Dios, esto es gracias a Dios. Créanme que lo más duro fue ver a mi hijo todo mal. Y que hasta para que no convulsionara tenían que taparle los ojos y taparle la cápsula donde estaba metido. Fue un proceso muy duro que yo no se lo deseo a nadie. Y yo me prometí que todo el mundo iba a conocer, iba a saber este testimonio de lo que pasó mi hijo al principio y del milagro que Dios iba a hacer. Así viéramos que estaba tan duro. Yo le decía, yo recuerdo que la última vez que me dicen, mamá, tu hijo convulsionó y ha echado para atrás. Yo recuerdo que yo le dije en la cápsula, Señor, si tú eres el Dios del pasado, del presente y del futuro, el Dios que yo he escuchado milagros y que tú has hecho un milagro en mi vida, en la vida de mi hija, ¿por qué no puedes hacer un milagro en la vida de mi hijo? Porque yo sé que tú lo vas a hacer, porque para ti nada es imposible. Demuéstrame que tú a mí todavía me puedes escuchar y ten misericordia. Ese día ya yo me vine como con el alma en la mano. Yo recuerdo que yo lloraba y le decía, mamá, ya yo no puedo más, ya yo no tengo más fuerza. Ya yo no tengo más fuerzas porque esto ha sido un proceso muy duro. Ha sido un proceso muy duro para mí. Ha sido algo tan fuerte en mi vida que ya yo no aguanto lo que yo viví hospitalizada todo ese tiempo, lejos de mi hija, de mi hijo, lejos de mi hija, lejos de mi familia. Luchar cada día por mi vida, por mi bebé. Y todavía mi hijo pasa todas estas cosas. Y yo recuerdo que yo le dije que ya no podía más. Mi familia seguía orando, todos seguían orando. Y yo me recordé de una pastora. Y dije, Señor, yo necesito que tú me mandes a alguien que yo no conozca y me diga algo que yo quiero escuchar. Porque todos me dicen, todo esto va a estar bien, pero yo sentía que ya no podía creer
en lo que me estaban diciendo, porque yo decía, pero si me van a decir que está bien, que va a estar bien, ¿por qué no veo algo? Y ahí fue donde recuerdo que hablé con una pastora. Ella se llama Angelita, miren. Y los créditos y todo es para Dios. Pero cuando uno le pide algo a Dios, Dios hace el milagro. Yo recuerdo que hablé con ella y le dije, yo necesito que usted ore por mi bebé. Y yo recuerdo que ella me empezó a decir, tú tienes un niño que Dios lo va a utilizar para dar testimonio a todo mundo. Y tú vas a testificar de esto. Tu hijo está mal de los pulmones. Pero yo veo un ángel porque ella empezó a orar por mí. Hay muchas cosas que no me voy a reservar. Empezó a orar por mí. Muchas cosas que ella me dijo que yo sentía. Y yo le decía a mi mamá y mi mamá me decía que no, que eso no era así. Pero yo sentía que era así y ella me lo confirmó. Esa pastora me lo confirmó. Me confirmó muchas cosas. Muchas cosas. Y ella me dijo, yo veo un ángel que vira a tu hijo y pone la mano en sus pulmones y tú empiezas a respirar bien. Y tu hijo va a ser sano por tu fe. Si tú tienes fe, porque tú la tienes, cree que tu hijo va a ser sano. Cree que Dios va a hacer milagro porque Dios lo está haciendo en estos momentos. Y a mí nunca se me va a olvidar. Nunca. De esas palabras. Y el día siguiente me sorprende la doctora y me dice, le hemos quitado el oxígeno a tu hijo. Ellos me han dicho que mi hijo iba a demorar mucho tiempo con oxígeno. Porque tu hijo, me dice la doctora, le hemos quitado el oxígeno a tu hijo porque tu hijo ha empezado a respirar. Tu hijo está bien. Hablamos y me dijo muchas cosas. Y miren, yo sentí una paz. Porque yo dije, yo sé que ya muchas personas me han dicho esto y aquello. Pero yo necesitaba escucharlo a alguien que no me conociera. De alguien que no me conociera, yo necesitaba escuchar esto. Necesitaba tener paz. Como les digo, mi papá, mi mamá, toda mi familia, mis tías, mis tíos, todo mundo oró. Todo mundo, los amigos, amigas, todos oraron por mi hijo. Y tú tienes que pedirle a Dios para que Dios lo haga. Pero yo dije, mi hijo vino a este mundo no solo a que yo orara, que mi esposo orara, que nosotros buscáramos de él. Mi hijo vino a unir naciones. Puso personas de muchos lados, de muchos países, a orar por él. Mi hijo es un milagro. Y aparte que es un milagro, él vino a unir a muchas personas que se habían desunido de Dios. Hizo muchas cosas. Pero los créditos son de Dios. Todo es de Dios. Y esto es un testimonio que yo quería publicar. Para que para muchas madres que están pasando pruebas, vean que para Dios nada es imposible. Que cuando ya tú ves que estás perdiendo, que estás como yo en el último momento, que yo decía, Señor, ya yo no puedo más, ya yo no tengo más fuerza. Ahí es cuando Dios dice, yo empiezo a trabajar. Porque lo que faltaba era que yo le dejara mis cargas a Dios y dejar que Dios hiciera las cosas. Y ahí fue donde Dios empezó a trabajar. Y para honra y gloria de Dios, mi hijo está aquí conmigo. Mi hijo está bien, solamente pues es momento de que, como todo bebé, empezar a llevarlo a sus tratamientos. Claramente Dios tiene un tratamiento que hay que darle por 2 años y llevarlo a 5 especialistas, que ya esto es como por un protocolo que se hace. Y pues es un niño pues que clínicamente es de alto riesgo por el tiempo que tiene y por las dificultades que pasó. Pero sobre todo es un guerrero. Es un guerrero y es un testimonio viviente. Y cuando Matías va a crecer, él va a contar las maravillas que hizo Dios en su vida. Los prodigios y los milagros que Dios hizo en su vida. Todos los médicos me decían cuando, mamá, él es un guerrero. Él es un guerrero. Yo me acuerdo que las enfermeras cuando me veían orar, porque yo oraba, a mí no me importaba nada, yo oraba en las cápsulas, en mi hijo cuando estaba en intensivo. Le pedí a Dios una enfermera se acercó y se puso a orar conmigo. Yo le doy gracias a Dios, porque ella se acercó a orar conmigo.
y todas me daban aliento, decían, mamá, sigue orando, nosotras vamos a orar por tu hijo es un guerrero, tu hijo va a salir adelante. Matías nos ha demostrado que él de verdad quiere vivir y que Dios tiene un propósito con él en este mundo. Y así mismo ha sido y va a ser, porque mi hijo nació para servirle a Dios. Mi hijo nació para dar este testimonio. Y que el único que está conmigo, con mi hijo y con mi familia es Dios. Y es el que nos respalda, el que nos va a respaldar toda la vida. Y que aunque 1000 personas vengan contra nosotros, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, estará con nosotros, aunque muchas personas quieran hacernos daño. El ángel de Jehová peleará con nosotros y por nosotros. Y yo espero que este testimonio les sirva a muchas personas. A veces tu guerra pueda que dure un día, 2 días, o 19 días, o dure más. La guerra de mi esposo de orar duró 19 días. La mía demoró más de 3 meses. Más de 3 meses. Orando todos los días. Pero aquí estoy, de pie, dando testimonio, que aunque todo lo malo que me pase, lo veo por el lado bueno. Veo que puedo testificar y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por mi vida y por la vida de mi hijo y mi familia. Y lo único que tengo que decirle y darle gracias es a Dios y a todos los que oraron por mi hijo, que oraron por mí. Estoy muy agradecida y que Dios me los bendiga siempre. ¿Quién es esa? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que mire? Mira. Mira lo que mamá te trajo. Mira lo que mamá te trajo. Hola, mamá.